Buenas noches, amada iglesia, sean bendecidos, prosperados y en victoria. Una vez más con ustedes, su servidora Milena y mi esposo Rafael Antonio. Buenas noches, una noche de sorpresas, una noche donde el Señor lo utiliza a uno para enseñar, y así mismo va a pasar con todos ustedes oyentes que van a algún día a proclamar la palabra de Dios. Amén. Bueno, en el nombre de nuestros pastores, le pedimos disculpas por la hora en que nos estamos conectando. Ellos están en este momento sin teléfono, sin red de internet, no tienen conexión, están incomunicados, casi que ni les entra la llamada, a duras penas por WhatsApp, se escucha distorsionado, pero les piden mil disculpas a todos ustedes porque pues ellos son fieles y constantes, pero desafortunadamente hoy no se dieron las cosas. Nos delegaron dar la palabra, la pastora, hoy es el día de discipulado de reino, y los pastores han venido hablando de las enfermedades, ¿por qué? ¿Qué causa las enfermedades en nuestro cuerpo? Y vamos a tocar ese tema hoy con unos versículos que ellos nos han mandado. Si ustedes tienen la Biblia en su mano, sería excelente para que vayamos como subrayando los versículos que vamos a citar el día de hoy. Y en el nombre de Jesús les doy la bienvenida a todos, bienvenidos, sean bendecidos, prosperados y victoriosos. Y un saludito para todos los que se están conectando en esta noche. Vamos a compartir un ratico de la palabra de Dios y bendiciones. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, pon tus palabras en nuestra boca, Señor, que seas tú hablando, que no seamos nosotros, porque solamente tenemos que abrir nuestra boca y tú llenas nuestra boca de tu palabra, de tu mensaje. Gracias, Padre, por lo que vas a hablar hoy a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es la enfermedad. La enfermedad es algo que se ha venido como tratando como si fuera la consecuencia del pecado, pero la enfermedad es muchas veces causada por nosotros mismos o por un agente externo que nos ataca, pero no necesariamente es el mal. Digamos, un acto involuntario de un hijo puede causarle a uno algún daño en su salud sin que él quiera o sea un ataque enemigo. Se ha dicho que la enfermedad es una consecuencia de la ausencia del alejamiento con Dios, pero no en todos los casos se aplica esto. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 67. Dice lo siguiente: Señor, tú has sido muy bueno conmigo, que soy tu siervo. Has cumplido todo lo que prometiste. Dame la sabiduría y el conocimiento que necesito, porque confío en tus mandamientos. Aquí viene: antes yo no andaba en tu camino y sufría mucho, pero ahora cumplo fielmente tu palabra. Nos está enseñando que este siervo estuvo apartado y tuvo mucho sufrimiento y consecuencia, que efectivamente así sucede, porque cuando uno se aparta del camino, abre una puerta para que el enemigo entre. Él no pierde oportunidad, y cualquier ventanita, cualquier rendija que él vea, él va a entrar para estorbar, para hacernos zancadilla, para crearnos tropezón. Entonces, efectivamente la ausencia también trae, el quitarse de la protección del Señor trae una consecuencia, y esa consecuencia puede ser una enfermedad. ¿Están escuchando bien? Por favor, me ponen una manito si están escuchando bien. ¿Sí? Una manito si me están escuchando bien, por favor, me colabora. Sí. ¿Sí? Listo. Ya. El mismo Salmo 119, el versículo 71 dice: fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus mandatos. Todo lo que nos suceda estando en las manos del Señor es para bien.
todo lo que nos suceda. Incluso uno puede tener consecuencias, pruebas, porque nosotros vamos a ser probados como el oro de Ofir. Y el oro se prueba esa punta de fuego, se purifica y nosotros vamos a ser probados. Amén. Muchas veces la enfermedad llega porque la merecemos o por una consecuencia ajena, pero va a ser una prueba. No importa de dónde llegue, nosotros la vamos a derrotar, porque con Cristo todo lo podemos. Amén. Ahí está nuestra prueba de la fe, nuestra prueba de que debemos de ser firmes, constantes, no dudar y saber que esto va a pasar. Como los desiertos, tarde o temprano un desierto se acaba, tarde o temprano una lluvia cesa, tarde o temprano el sol se oculta. Así mismo es la enfermedad debemos de guardarla como una prueba que el Señor pone para nuestro crecimiento. Les vuelvo a repetir, fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus mandatos. Consecuencia no, después de la enfermedad debe venir en nosotros una reflexión, ese apartamiento y esa lejanía de la palabra y del Señor nos debe traer una reflexión de que es mejor caminar con Él de lado, que vayamos de la mano y que Él vaya siempre adelante de nosotros. Amén. Sigamos. El Salmo 93 también dice, jamás olvidaré tus instrucciones, porque ellas... Perdón, Salmo 119, versículo 93. Correcto. Salmo 119, versículo 93. Dice, jamás olvidaré tus instrucciones, porque ellas me mantienen con vida. Amén. El salmista dice que por seguir las instrucciones de la palabra, por seguir la doctrina del Señor, eso significa vida. ¿Por qué? Porque andamos por el camino correcto, porque andamos por la senda correcta. Y cualquier piedra o palo que nos vaya a hacer tropezar, amén, nosotros lo vamos a apartar y lo vamos a vencer, porque con Cristo estamos. Lejos de Él es bastante complicado. Con Cristo somos más que vencedores. Bueno, la violación de las leyes espirituales. Vamos a hablar de esa violación de las leyes espirituales. Cuando el hombre pecó, la muerte empezó a trabajar su corrupción en el cuerpo. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Eso lo vemos en Romanos 5:13. Dice Romanos 5:13. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes no había ley. Entonces, ¿estábamos en pecado o no estábamos en pecado? Pues no, porque no teníamos conocimiento de que estábamos obrando mal. Pero ahora existe la ley y estamos en pecado. Y sabiendo hacer lo bueno, muchas veces hacemos lo malo. Y esto trae una serie de consecuencias. Y las consecuencias, una de las consecuencias es la enfermedad. Pero como decía mi esposo, la enfermedad a veces la enfermedad viene porque nosotros no cuidamos el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Eres tú, es mi esposo, soy yo, todos nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo, debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. Hay otras enfermedades que no vienen por nuestro mal cuidado, puede que nos estemos cuidando muy bien, pero resulta que hay una iniquidad desde nuestros antepasados, viene la iniquidad, entonces esa iniquidad hace que vengan consecuencias sobre la descendencia hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, debemos pedirle al Señor que nos hable por dónde está el problema. Si es que es un pecado que nosotros estamos llevando, que trae la consecuencia del pecado, o es por descendencia, que viene de atrás, para saber con qué tenemos que guerrear, con qué tenemos que luchar y cómo tenemos que orar para ser libres de toda enfermedad. Dice, la enfermedad es un resultado del pecado,
pero la enfermedad de una persona necesariamente no es causada por su propio pecado individual. Jesús hizo esto claro en el ejemplo del hombre ciego desde el nacimiento. ¿Se acuerdan que la palabra muestra que un hombre estaba ciego desde el nacimiento y le preguntan a Jesús que por qué él está ciego? Y Jesús dice que es para la gloria de él. Muchas veces nacen personas con alguna insuficiencia o alguna deficiencia en su salud, y eso es para la gloria del Señor, porque nosotros lo que tengamos, lo que hagamos, todo es para la gloria de Él, porque somos de Él, porque Él vive en nosotros, porque nosotros somos su casa y Él está ahí. Todo lo que suceda es para la gloria de Él. Perdón que te interrumpa, amor. Entonces dice ahí, el ejemplo de que el pecado no puede ser necesariamente individual, sino que viene de atrás, como les decía, dice, el ejemplo fiel es el ejemplo del hombre ciego de nacimiento. Entonces, a veces, desde el nacimiento, ¿por qué? Por pecados de los padres, ¿sí? Porque ¿qué va a pecar una persona recién nacida? Pues no tiene pecado, pero nació así. ¿Por qué? Porque vienen consecuencias de atrás. Entonces debemos saber dónde está el problema para empezar a clamar y a pedir al Señor misericordia para que seamos sanos en el nombre de Jesús. Correcto. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Y si el pecado estuviera si la enfermedad estuviera con todos los pecadores, pues dígame quién estaría sano. Nadie. No siempre el pecado la enfermedad es por causa del pecado. No siempre es así. Juan 9:3, ¿este ya? Sí, ya. Es verdad que el pecado y la enfermedad tienen una conexión, pero nosotros debemos tener el cuidado de la manera en que esto es individualmente aplicado. Puede usarse como una manera conveniente de descuidar del enfermo y racionalizar nuestra propia ineficacia. Uno de los peores aplicaciones erradas de la Biblia escrita es que la enfermedad existe debido al pecado individual de una persona o por la falta de fe. Dice acá que si nosotros usamos la palabra y alguien nos dice, no, es que por el pecado es que llega la enfermedad, no es eso exactamente bien aplicado, porque la enfermedad muchas veces viene por un descuido que nosotros hemos tenido, porque igual, por ejemplo, un alto siervo, un siervo también se enferma. Los médicos los también médicos se enferman y pueden ser guardados, pueden ser apartados, pero tarde o temprano llega una enfermedad. No siempre es por el pecado, pero lo que les dije antes, sí, el pecar abre una puerta para que entre la enfermedad. Por ejemplo, el pecado de ser infiel, ¿cómo es? ¿Infidelidad? Sí, en el hombre se llama, antes del matrimonio se llama. Antes del matrimonio se llama adulterio. El adulterio es con el matrimonio. El adulterio cae sobre el hombre enfermedad. O sea, economía, y en la mujer enfermedad. Muerte económica. Sí, la muerte económica. Entonces, eso está escrito. Esa es una norma que hay, que si yo soy adúltero, si yo no soy fiel, es bastante posible que abra una puerta para que la economía se vaya así como el agua entre las manos. Lo dice por experiencia. Sí, claro. En su vida pasada. Yo tuve esa experiencia muy, muy fuerte con la parte económica, y solo hay que pegarse al Señor. Solo hay que pegarse al Señor, porque el Señor... Fornicación. Muchas gracias. Gracias, sí. Bueno, entonces seguimos.
Es verdad que si usted rompe la ley de Dios, usted sufrirá. Esto es sufrir por sus propios actos pecadores. Para el pecador, este juicio, para el creyente, es corrección. Pero aún cuando usted guarda la ley de Dios, usted todavía puede sufrir, porque usted vive en un mundo pecador. El injusto, así como el justo, así como el injusto, sufre debido a la presencia del pecado en el mundo. Entonces, aquí nos está hablando de que si rompemos la ley, sí, vamos a sufrir. Es sufrir por nuestros propios actos, o sea, la causa del pecado es la muerte. Eso está escrito, la causa del pecado es la muerte. Trae consecuencias. Entonces, cada acto que nosotros hagamos trae unas consecuencias. Si no nos cuidamos, va a traer consecuencias. Si yo peco, si yo adultero, si yo fornico, si yo hago cosas que no le agradan a Dios, obviamente Él nos va a corregir, Él va a traer pruebas hasta que, como nosotros cuando estamos criando a nuestros hijos pequeñitos. Entonces, si nosotros tenemos que corregirlo y darle pao en la cola, pues tenemos que hacerlo, tenemos que corregirlo hasta que el chino aprenda. Entonces, así mismo el Señor es con nosotros. Y efectivamente, digamos para alguien que no tiene mucho conocimiento del Señor, una enfermedad puede ser que la persona se aleje y reniegue del Señor. Ah, pero es que saco con ir cada 5 meses a misa, o con ir ¿para qué pierdo esa ida a misa? O ir a escuchar la palabra, o para qué me congrego si me llega la enfermedad. Pero no, eso no es así. Para quien cree, eso es una prueba. No es juicio, sino es una prueba. Una prueba que se debe superar. Precisamente les recuerdo el Salmo 119:71 que acabamos de leer. Fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus mandatos. Wow. ¿Ven? Esa es la... Es necesario que pasemos por el desierto. Es necesario que suframos. Esta mañana les decía, la palabra del Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros pecamos, el Señor nos corrige, ¿cómo? Con aflicciones. Pero finalmente, después de que pasamos por el desierto, después de que pasamos por aflicción, después de que pasamos por caos, después de todo eso, viene una enseñanza para nuestra vida, porque cada vez que nos tropezamos, nos raspamos las piernitas, ella cicatrice, ella cura, y yo ya sé que no puedo volver a pasar por ese lado porque me voy a volver a caer. Entonces, evitar caer en el pecado, eso nos lleva a una mejor vida y a una mejor vida espiritual, sanidad interior y sanidad física. El no volver a caer, porque la causa del pecado es la muerte. Y nosotros ya sabemos que todo lo que nos suceda es para bien. Amén. Debemos de tenerla clarito. No importa lo que venga, lo que suceda es para bien. Si perdí un negocio, era porque mañana me va a salir otro mejor. Si se me varó el carro, es porque algo iba a suceder. Y debo aprender, ¿no? Porque me puede varar porque he sido descuidado, porque no he hecho el mantenimiento adecuado, pero estoy aprendiendo. No importa, pero estoy aprendiendo. Entonces, hay varias referencias bíblicas que confirman que la enfermedad puede relacionarse con el pecado individual. Y una de las referencias bíblicas la vemos en Marcos 2, 1 al 12. Si quieres buscar ¿Marcos qué? 2, 1 al 12. Entonces Marcos 2, 1 al 12 dice: unos días después Jesús regresó a Cafarnaúm. Se escuchó el rumor de que él estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni en la puerta. Cuando Jesús les estaba enseñando, vinieron y le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Así que quitaron parte del techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, escuchen, cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Amén. Entre la multitud estaban sentados unos maestros de la ley que pensaban:
¿por qué se atreve este hombre a hablar así? Es una ofensa a Dios. ¿Del 1 al qué? Al 12. Al 12. El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús supo inmediatamente lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué están pensando así? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga a este paralítico, tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo, levántate, recoge tu camilla y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Amén. Amén. Qué hermosa lectura. La fe nos lleva a otro nivel de superar nuestros inconvenientes y problemas. La fe Nos sana. es el aceite y el engranaje de nuestra vida. Con la fe nosotros caminamos pianitos, Amén. porque todo lo que se aproxime sabe. Amén, en el nombre de Jesús. La fe es algo que debemos edificar día tras día. El renegar, el maldecir, el no pararle bolas a los problemas, eso hace que nos debilitemos en la fe. El enfrentarlos, el tener seguridad de que mañana los vamos a superar, nos hace andar un paso adelante de la enfermedad, del inconveniente, del problema. La fe es la que nos hace justos. ¿Se acuerdan? Bueno, y la fe es muy grande. En este caso estamos hablando de enfermedad, pero es que ¿cómo vamos a batallar la enfermedad? Con la fe. Y les digo una cosa, mi esposo es un hombre de autoridad en la fe y en la sanidad. Se los digo porque ustedes saben, los que nos conocen muy de cerca, la iglesia, mi esposo tuvo COVID en diciembre, estuvo el 31 de diciembre allá en el hospital con mucha gente con COVID. Y para la gloria y honra de Dios fue sano, porque él decía, el pastor le decía, y allá debe ser terrible, y allá debió ser, ver toda esa gente con COVID, decía, y el encierro, y él decía, no, sabe que yo tenía mucha paz. Le decía al pastor, yo tenía mucha paz, yo simplemente me paraba y oraba, iba por las otras camas y oraba por los demás. Él hacía la tarea, pero él nunca se sentó a desesperarse que él iba a estar ahí, que iba a grabarse, que lo iban a entubar, porque estuvo a punto de irse para la UCI. Estuvo a esto de que lo mandaran para la UCI. Luego el médico ve bien sus exámenes y dice, no, páselo a piso. Y piso, duró 8 días en piso y gloria a Dios salió bien. Y luego después de eso viene las secuelas del COVID. Resulta que no sabíamos que él tenía el azúcar alto y el azúcar se disparó a 480, que les he contado ese testimonio, 480 cuando realmente debe estar entre 80 y 100. Y el médico le manda su fórmula y él le dice, no quiero que me formule, no quiere que me formule. ¿Por qué? Porque el Señor me va a sanar y yo no necesito medicamentos. Qué pena, pero tengo que... No, Señor, deme un mes. Listo, formúleme, pero deme un mes. Vuelve y me tome los exámenes y yo regreso para que me tomen los exámenes y si me tengan que medicar, pues me medican. Él vuelve más o menos al mes y medio, obviamente había cambiado sus hábitos alimenticios, habíamos cambiado muchas cosas, pero no había nada de medicina ahí. Solo unas agüitas de hierbas que nos dijeron que tomara. Y él muy juiciosamente lo hizo y sobre todo no la agüita de hierbas, la fe que le puso. La fe que le puso porque el Señor me sana, el Señor me sana, el Señor lo hace, el Señor hace, yo no necesito medicamentos. Vuelve y ¿en cuánto estaba en amor cuando volviste? ¿Te acuerdas? Bueno, yo empecé como en 480 cuando me doy cuenta del azúcar, de la diabetes, y ya llevo como 20 días que no subo de 90. Me lo tomo todos los días en la mañana. Me ha sido muy difícil después del almuerzo porque estoy ocupado o me he movido mucho, pero lo normal que me está pasando es que estoy entre 75 y 85 en azúcar. La gloria es para el Señor. Mire, le voy a decir una cosa. Perdón, te interrumpo un poquito. Entonces, en la segunda vez que él va,
el médico dice, bueno, le ha bajado, pero igual tengo que medicarlo. Y él dijo, Está en 180. está en 180. Entonces dijo, tengo que medicarlo. Entonces Rafael dijo, no me medique. Dijo, señor, usted no entiende que usted no puede solo con esto, usted tiene que estar medicado. Usted no puede, don Rafael, usted no puede seguir así, usted tiene que estar medicado, usted no puede solo. Entonces Rafael le dijo, listo. Como le puso bravo al médico, dijo, listo. Y entonces lo medicaron y resulta que la autorización y todo el cuento de los medicamentos se demoraron más o menos 20 días. Y en esos 20 días el Señor hizo el milagro y bajó a 90, 95 y de ahí bajó 80. Y cuando ya llegaron los medicamentos que están ahí guardados porque no se tomó nada. No, nunca lo reclamé. Ah, ¿nunca lo reclamaste? Nunca lo reclamé, yo nunca lo reclamé. Y resulta que está entre 80 y 90. La gloria y la honra es para Dios. Correcto. ¿Por qué? Por la fe. La fe, el cuidarse, empezó a hacer ejercicio, empezamos a cambiar la dieta, o sea, todo está en el cuidado de nosotros. Le voy a decir una cosa, eso es un... Mire, el enemigo cuando manda la enfermedad o manda el problema, lo primero que quiere es que nos desesperemos. Es lo primero. Entonces el desespero lleva a un pensamiento más ligero, un pensamiento sin análisis y a actos muy rápidos y desesperados. Y eso no lo debemos de hacer. Sea la consecuencia que sea, hay que tener mucha calma. Y esa calma la proporciona la confianza en Dios. O sea, esa confianza en Dios hace que uno quede pianito. O sea, no pasa. A la final, si algo nos pasa, sabemos para dónde vamos, ¿no? Entonces, el Señor le coloca no paz, le coloca tranquilidad. Y no tomen decisiones aceleradas, no se desesperen, no se muerdan las uñas, no se las coman, sino tranquilos en el Señor, reposados y rechacen todo ataque del enemigo. Amén. ¿Ve? Eso es muy importante. Confíen en Él, no importa que se caiga el brazo, confíen en Él, confíen porque Él lo hace. Amén. Y nada va a suceder que Él no quiera. ¿Ve? Entonces no importa cómo uno esté, va a ser para testimonio y para dar gloria al Señor. Acuérdese de que hay personas que no tienen bracitos, no tienen piernas y son unos siervos del Señor, Amén. unos testimonios poderosos. O sea, que no importa lo que nos haga falta, nosotros no nos vamos a desesperar, vamos a estar tranquilos. Bueno, seguimos con Santiago. Vamos a leer Santiago 5 del 14 al 16. Espérate que lo estoy buscando por acá. Santiago se me perdió. ¿Cómo es tan chiquitico Santiago? Chiquitico, medio 1.90. El libro de Santiago es chiquito. Ay, Señor, ¿dónde está Santiago? ¿Nos perdió? Ahora sí. Bueno, ya lo encontré. Santiago 5, 14, 14. 16. ¿Ya lo encontraste? No. Ajá, 5, 14, 16. Dice: ay, ¿está afligido alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Signo de pregunta. Hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le será perdonado. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, y la oración del justo es poderosa y eficaz. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, es muy clara, que llamemos a los ancianos de la iglesia. A mí también me dio COVID y lo primero que hice fue llamar a mis pastores. Tuve una crisis, digamos que lo mío fue asintomático, pero en el inicio de mi COVID me desesperé, lo que decía mi esposo, me desesperé y sentía como una opresión en mis pulmones impresionante, que se me iba el aire.
los llamé y le dije, pastora, me pasa esto, y ellos empiezan a guerrear, a hacer guerra ya espiritual con mi pastor y mi pastora allá por teléfono, y yo arrodillada en la cama, mi esposo estaba en la sala, no sabía lo que estaba pasando en el cuarto, y yo arrodillada llamé a los ancianos de la iglesia para que oraran por mí y me ungieran, y ellos así fui afuera a través del teléfono. Eso pasó y fue un milagro porque empecé a sentir alivio, volví a respirar normalmente, y la gloria y la honra es para el Señor porque los usó para que oraran por mí. Los ancianos de la iglesia debemos llamar a la oración. Por eso existe una bitácora aquí en la casa del Padre, y es para poner las peticiones de todos los que están enfermos. Los que son entendidos en los tiempos llaman cumplen esta palabra que está escrita y llaman a los enfermos, llaman a los ancianos para que oren por ellos. Y está cumpliendo esta palabra y el Señor escucha nuestras oraciones. Dice que los ancianos de la iglesia, no son los ancianos de afuera, son los ancianos de la iglesia. Y un anciano de la iglesia es una persona que ya lleva bastante tiempo en la iglesia. Una persona de testimonio, ¿no? Y una persona que ha sido testimonio, que ha crecido y que debe dar fruto. Que debe dar fruto. Entonces, esa es la eficacia de esto, buscar a los ancianos. Porque un anciano debe tener una fe muy fuerte, debe estar muy parado y plantado sobre la palabra. Entonces, el resultado, porque la palabra de Dios es poder. Nosotros tenemos espíritu de poder, de amor y dominio propio, y ese espíritu de poder se debe reflejar cada día más con el crecimiento que vamos teniendo. Hay otra lectura que es el Salmo 38, del 3 al 7, y dice, en este caso lo que vamos a leer es de el salmista reconoce su pecado, reconoce que está fuera de los mandatos del Señor y escribe: me lanzas tus flechas y con tu mano me aplastas. Debido a tu enojo obrando en mi cuerpo, no me siento bien. Por causa de mi pecado, mis huesos ya no están sanos. Mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. A causa de estupidez, mis heridas van de mal en peor. Se pudren y se dan mal olor. Me la paso retorciéndome de dolor y vivo lamentándome. Siento por dentro la fiebre ocasionada por una pena terrible. Estoy completamente descompuesto. El salmista dice una palabra aquí que estupidez. A causa de estupidez, mis heridas van de mal en peor. Estupidez es no acatar un razonamiento lógico, algo que ya se conoce, es no reconocer que se está equivocado, que se está por mal camino. Eso es lo que le pasaba a este salmista, que ya conociendo, ya sabiendo, era terco, era torpe para razonar, para actuar. Y la paga de toda esa terquedad y todo eso es la enfermedad. Le pasó en este caso a él, la enfermedad. Él reconoce que su pecado, que su ausencia de Dios le trajo una puerta abierta para que el enemigo atacara. Romanos 6:19 confirma también que las enfermedades vienen por la impureza, o sea, por el pecado. Entonces vamos a leer Romanos, si quieres buscar el término. Romanos 6:19. Dice: habló en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más allá de la maldad. Ofrézcalos ahora para servir a la justicia que lleva a la sanidad. Entonces esto nos habla de que se confirma una vez más que las enfermedades pueden venir por los pecados y por las impurezas. Cuando nosotros violamos las leyes espirituales, nosotros caminamos bajo la maldición, porque estamos violando las leyes, caminamos bajo maldición. Entonces, esta maldición está descrita en Deuteronomio 28. También puede relacionarse la enfermedad al pecado corporativo.
Eso también se puede ver, no sé si ya encontraste Deuteronomio 28, ¿no? Bueno, en Deuteronomio 28, pero no nos dice aquí el versículo, pero en Deuteronomio 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. Y en las maldiciones está la enfermedad, que la enfermedad viene por el pecado, por incumplir con las leyes que el Señor nos ha dado. También puede relacionarse con la enfermedad del pecado. Y el pecado corporativo lo vemos en Hechos 5, 1, 11. Bueno, esta lectura de la palabra de Dios habla sobre un hombre llamado Ananías. Su esposa se llamaba Zafira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenían, pero entregó solo una parte de dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mire la ventana abierta, la rendijita. ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió esto? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Más o menos 3 horas después entró su esposa Zafira, quien no sabía lo que había pasado a su marido. Pedro le preguntó: dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? ¿Fue esta cantidad? Zafira respondió: sí, esa fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno. Pedro le preguntó: ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Escucha, ¿puedes oír estos pasos? Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo, están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. Acá hay un pecado corporativo de varias personas que la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Definitivamente. ¿Y por qué se produjo? Mire, se produjo por una pequeña estupidez. Esa fue la causa. Porque iban a dar voluntariamente, ¿y para qué se quedan si ya iban a dar? Ya habían prometido al Señor, Ahora, habían hecho un pacto con el Señor de que iban a dar. Sí, pero es que es torpe, porque nadie los estaba obligando. Nadie los estaba obligando. Ellos daban de voluntad y deciden quedarse con una partecita, y mire esa estupidez a donde los llevó: a la muerte. Los llevó ambos a la muerte. Y de pronto el que más, el de la idea de pronto fue Ananías. Cogió a su esposa, la llevó y ambos pa'l hoyo. Otro ejemplo del pecado corporativo, como en este caso, está en Primera de Corintios 11, del 27 al 32. Y en esta Primera de Corintios 11, 27 al 32 dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Ahí nos estamos condenando. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Correcto. Entonces, hasta eso tenemos que hacer dignamente, tomar el cuerpo y la sangre de Cristo dignamente, porque si no, eso se nos cuenta por pecado y eso es condenable, y el Señor es el que juzga. Si lo hacemos indignamente, el Señor es el que juzga. Sí, viene enfermedad y viene muerte. Antes de muchas sanaciones, Jesús nombraba la limpieza de pecados, que nos eran perdonados nuestros pecados. Esa santidad
es muy bueno conservarla, es muy bueno tenerla, es muy bueno portarla, es muy bueno luchar por ella, porque es una Es lucha. una lucha. Es muy bueno fortalecerse, es muy bueno ir madurando en ello, porque esa santidad nos acerca más al Señor, nos hace más fuertes y nos prepara para cualquier eventualidad y para cualquier inconveniente. Les quiero decir que acá nuestros pastores nos dicen, nos enseñan, dice, la santidad puede perderse volviendo a pecar. O sea, no debe haber una completa confianza de que como ya me sané, como ya la hice, la vuelvo a hacer. Posiblemente sí. Posiblemente el Señor vuelve y tiene misericordia. Posiblemente, pero, pero si se peca, es bastante posible que vuelva a caer en enfermedad. Claro. Por ejemplo, Jesús decía lo siguiente en Juan 5:14. Decía, después Jesús le halló en el templo y le dijo, he aquí, has sido sanado. No peques más para que no te ocurra algo peor. Cuando uno vuelve a pecar y repite, en el pecado entran otros espíritus, los dardos, y no vienen solos, ya vienen acompañados, ya vienen más grandes, ya vienen más robustos, ya vienen peor, viene peor. Entonces, guardémonos, cada vez guardémonos. ¿Se acuerda de esa? Dice que hasta buscar la talla del varón perfecto, luchando, esa es nuestra tarea. Luchar hasta encontrar la talla del varón perfecto que es Jesucristo. No nos confiemos, siempre para adelante, seguros de que Cristo nos respalda. Amén. La enfermedad también viene por la violación de las leyes naturales. Entonces, un poco de enfermedad nos viene porque nosotros violamos las leyes naturales de Dios. Por ejemplo, la dieta impropia, el sobrepeso, el peso insuficiente. Cuando estamos cayendo en la glotonería, porque muchos caemos en la glotonería, de que estamos llenos y nos gusta estar picando. O los que no comen, o los que comen poquito. O los que comen poquito, eso se llama, ¿cómo es que se llama? ¿Nos puede recordar? Una persona que sufre de ¿qué? Cuando comen, vomitan, cuando son anoréxicas. Anoréxicas. Entonces existen los dos polos. Una persona o que come mucho, se vuelve obesa, o come poco y se vuelve anoréxica. Los extremos son malos. Uno tiene que guardar una línea. Tiene que guardar una línea para poder cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay un sobrepeso, no solamente vienen los gorditos. Cuando hay un sobrepeso, viene la tensión arterial, viene la diabetes, viene el problema de la circulación de la sangre, se tapan las venitas, eso produce derrames, cosas, dolores de cabeza, migrañas. Bueno, vienen muchas enfermedades a causa del comer mal. Entonces, el llamado es a cambiar los hábitos alimenticios, porque debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. Los hábitos alimenticios se deben cambiar. Eso, anorexia, ya me contestaron por acá. Los excesos, sea para un lado o para el otro, traen consecuencias. Nosotros somos el resultado de nuestros actos. Y comer, hacer demasiado ejercicio, vivir por un cuerpo perfecto, tiene una consecuencia, tiene un desgaste también. O el no hacer ejercicio, el trabajar mucho, el vivir estresado, el vivir muy preocupado, todo tiene una consecuencia. El vivir también lochudo, tranquilo, tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Ser moderados, ser disciplinados. Dice Nelly, tener dominio propio. Tener dominio propio, correcto. Todo extremo es dañino, dice Julio Chacón. Muy bien. Demasiada actividad obrera febril, también es malo. Reposo impropio. La falta de autodominio, lo que decía ahorita Nelicita, la falta de autodominio que resulta en las emociones dañosas como el enojo y amargor. Uy, también nos cambia el temperamento. Cuando estamos mal de salud, el temperamento cambia. La falta de relaciones positivas con otros, amargor y falta de perdón. ¡Wow!
este punto es bien importante, la falta de perdón. Porque la pastora nos ha venido diciendo mucho tiempo, si nosotros tenemos falta de perdón, nos volvemos personas amargadas. Y esa amargura y esa falta de perdón somatiza las enfermedades en nuestro cuerpo. Somatiza, las va guardando, las va guardando, las va guardando y se van creando esas enfermedades silenciosas. Cuando menos pensemos, estallan y para la clínica vamos a dar. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, no nos carguemos. Yo les decía esta mañana, la lucha no es contra el esposo, contra la esposa, contra el hermano, contra la hermana, contra los padres. No, la lucha no es así. La lucha es espiritual, les decía yo esta mañana. Entonces, cuando vamos al Señor y hacemos una lucha espiritual, decimos, Señor, quítame esto que estoy sintiendo, llena mi corazón de perdón. Haz que mi corazón saque todo odio, todo rencor. Señor, limpia todo esto que tengo aquí adentro, sácamelo. Porque dice la palabra de Dios, airados, pero no peques. Sí, nos podemos airar, pero no pecar. Pecar es guardar esos resentimientos, guardar ese dolor. Y pasan 20, 30 años. Es que yo estoy enferma porque es que mi esposo hace 30 años me fue infiel. Eso me causó mucho dolor. Y sigue atormentada y sigue amargada. Y se volvió enferma a causa de que nunca perdonó a su esposo por su falta. Entonces, mucho cuidado con estar somatizando todas esas enfermedades. Correcto, mire, hay algo muy sencillo. Un pequeño enojo lo puede llevar a uno a tener un resentimiento. Un pequeño resentimiento lo puede llevar a uno a tener un pequeño odio. Un pequeño odio lo puede llevar a uno a tener un pequeño deseo de venganza. Y nos puede llevar hasta tal punto de llegar a pensar cosas terribles. Y todo empezó por algo pequeño. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Coge lo pequeño y lo va inflando. Y va queriendo que nosotros nos transformemos. Mire, cuando haya algo de una enfermedad, de algo que nos esté pasando, vayamos a la presencia del Señor. Descarguemos eso. Busquemos a la persona y salgamos de una. No demos más vueltas, salgamos de una de ese asunto. Había una pastora que nos visitó hace unos 2 años. La pastora, creo que llamaba la pastora Dora, si no estoy mal. Y ella dijo una palabra que a mí se me quedó aquí entre ceja y ceja. Tenemos que ser, ella nos dio una prédica muy bonita sobre el perdón y decía, tenemos que ser inofendibles. Y yo decía, inofendibles, decía, sí, inofendibles es que somos como los patos, metemos la cabeza en el agua y todo nos resbala, que nos ofendieron, nos resbala, que me dijeron fea, me resbala, que me dijeron gorda, me resbala, todo me resbala. O sea, ¿por qué? Porque es que el enemigo viene a poner esas palabras hirientes para que yo me amargue, para que yo tenga falta de perdón, para muchas cosas. Entonces tenemos que ser inofendibles. Aprendan esa palabra. Cuando te enojes, apréndete esta palabra, inofendibles. Nada me afecta. Correcto. Esos inconvenientes mentales o psíquicos nos enferman muchísimo. Ese es como el nuevo sistema que se usa ahora para la enfermedad. Pero hay otras causas, como el abuso de las drogas, del alcohol, de sustancias químicas, someterse uno a esfuerzos, a olores muy fuertes, a sustancias tóxicas. Todo eso provoca mucho o poquito de ejercicio, violar las leyes naturales, por ejemplo, no pararle bolas a la gravedad y creer que saltar de un edificio a otro pues se puede hacer sin darse cuenta que lo esperan 2 o 3 pisos abajo. El golpe avisa. Sí. Ponerse delirante en riesgo a través de actividades peligrosas, por ejemplo, correr a mucha velocidad, coger un carro o una moto y eso es exponerse. Y sin cinturón de seguridad. Exponerse muy, muy tontamente. Correcto. No usar gafas en
en circunstancias, por ejemplo, cuando se está esmerilando, cuando está Soldando. soldando, cuando se está incluso a la exposición ante el sol, debe tener uno, ser precavido. Mire, nosotros debemos de cuidar. Hagamos lo nuestro que el Señor hace lo de él. Pero hagamos lo nuestro. Aquí tengo un ejemplo. Resulta que mi hijo trabajaba con una señora que vendía pescado. Y había una persona especialmente para fraccionar el pescado, para empacarlo y sacarlo así a la venta. Mi hijo era digamos, el que manejaba ventas y domicilios. Y ese día el señor no fue o se distrajo un momento y él llegó a decir, venga, le ayudo. Y empezó a cortar el pescado cuando se le fue la punta del dedo. ¿Por qué? Por no usar los implementos que se necesitan, porque no tenía la capacitación, porque no estaba entrenado para hacer eso. Entonces, esos son irresponsabilidades que cometemos y abusamos contra nuestro propio cuerpo. Correcto. Hacer cosas sin la debida capacitación, subirse a un andamio sin tener ni idea, armar una torre de andamio sin saber, tiene que tener una capacitación. Hay otro tema respecto a las enfermedades y se llaman los ataques satánicos. Hay veces la enfermedad viene por un ataque directo de Satanás. Job es uno de los ejemplos más efectivos, más evidentes de este tema. El Job en el capítulo 1 y 2 narra sobre cómo Satanás lo ataca bajo el permiso del Señor, ¿no? Uh-huh. Bajo la contemplación de Dios. Y le dijo que no le dejara, sí, que le permitió, pero que no le fuera a quitar la vida. Pero es una prueba que delante de Dios Satanás puede hacerlo. ¿Cómo será si está por ahí, pues, y uno le está dando papayita con el pecado? Entonces, mucho cuidado porque Satanás va a aprovechar eso para debilitarnos. Vamos a leer Job 1 y 2. Pero dice que todo el capítulo. Job no sufrió debido a su propio pecado. Job sufrió por un ataque de Satanás. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero digámoslo así. Lo de Job no pasó en media hora, en 15 minutos. Lo de Job fue un proceso largo. Sí. Y él llegó a tener controversia con él mismo, pero fue un triunfador, porque él no se apartó. Y no se quejó de Dios. No renegó. No renegó. No renegó. Su esposa sí renegó. Fue un proceso largo. Yo creo que fue un proceso... fue probado, dice fue Julito. Fue probado, sí. Su fe fue probada, dice Julito Chacón. Muy bien, Julio. El pecado es el ataque de Satanás al hombre espiritual. La enfermedad es un ataque al hombre natural. El pecado es un ataque al alma. Y la enfermedad es un ataque al cuerpo. Efectivamente. En el Nuevo Testamento, así como en los tiempos modernos, el justo sufre la mayoría de los ataques satánicos porque nosotros hemos entrado en una guerra con Satanás. Y en cualquier guerra hay accidentes. Satanás ataca su cuerpo así como él hace su mente. Satanás ataca su cuerpo así como él hace a su mente. Su mente, su cuerpo y el viejo hombre de la carne, entre paréntesis dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Son las maneras en que atacan, aunque él ataca físicamente así como él hace espiritualmente. O sea, tanto físicamente como espiritualmente, Satanás ataca a los que no están alineados con el Señor. Él no tiene ningún derecho para morar en su cuerpo físico, así como no tiene en su alma o espíritu. El funcionamiento de las fuerzas de Satanás en el cuerpo del creyente puede compararse a la guerra de la guerrilla. Ellos realmente no tienen en absoluto ningún derecho jurídico, son ilegales en el territorio, pero buscan operar allí sin embargo. Claro, nos enseña este resumen, esta lectura, que nosotros estamos hablando aquí a los siervos del Señor, al pueblo a la iglesia.
Entonces, si nosotros ya tenemos una base espiritual, Satanás ya no tiene el derecho de entrar, pero él va a querer entrar en la parte espiritual. Si nosotros estamos con el Señor, él no tiene ningún derecho de estar en el cuerpo, pero él va a querer meterse en el cuerpo. Siempre va a ser una lucha. Por eso el cuidado de nosotros, de lo que sea, nosotros somos el resultado de lo que comemos, del ejercicio que hacemos. Vamos a tener un resultado. Y ese resultado es el que nos va a tener fuertes o débiles. Y el Señor, ¿No? el Señor nos da un arma, y es la siguiente. En este mundo habrá siempre enfermedad, así como habrá siempre pecado, pero nosotros podemos luchar contra la enfermedad, así como nosotros luchamos contra el pecado, y es a través de la guerra espiritual. Cuando nosotros estemos enfermos, no solamente debemos llamar a los enfermos y esperar que oren por mí, sino también debo llenarme de ánimo, así esté bien mal, debo llenarme de ánimo para hacer guerra espiritual contra las acechanzas de Satanás, contra la enfermedad que ha traído Satanás a mi vida, y hago guerra espiritual para ser libre de toda enfermedad y de toda opresión del enemigo. Correcto. El combustible de una guerra espiritual es la fe. Amén. Si no hay ese combustible, podemos hablar, podemos gritar, pero si hay el combustible, con el solo estarte, salimos de eso. Entonces, entre más fe tengamos, vamos a ser más fuertes. Va a ser mucho mejor y más fácil la batalla. Entre más nos dificultemos, entre más no la creamos, hay que creerla, hay que verla, hay que vernos. Tenemos que aprender a vernos al otro lado. Si yo soy enfermo, pues me voy a ver jugando fútbol, nadando, porque eso es lo que el Señor quiere. ¿Ve? No nos achicopalemos, no nos menguemos, no nos achantemos. Vamos es para adelante. No importa que ese proceso se demore, no importa. Porque todo proceso trae una enseñanza. Porque todo obra para bien. Entonces, mucho combustible, mucha fe.